sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue Y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esa copa sin que yo la beba. hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve que se acerca el que me entrega. Hasta ahí oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo sé que tú estás en este lugar, Padre. Sé que tu Espíritu, Señor, está en este lugar, Señor, y te pedimos en esta hora que tomes este tiempo, Señor, y que ministres a tu pueblo, Padre, porque tu pueblo necesita una palabra rema, Señor. Una palabra que venga del trono de tu corazón, Señor. Ven, Padre, a fortalecer y edificar esta iglesia a través de esta palabra, a través de este mensaje, Señor. Usa mis labios, Padre, como un portavoz de tu palabra, y toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza sean dadas a ti, Señor. Aleluya, Señor. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Bendito el nombre del Señor, mis amados hermanos. Amén, aleluya. Este tema se titula Tu comunión con Dios. Amén. Amén. Quizás, hermanos, a veces nosotros deseáramos, quizás a veces escuchar otro tipo de mensajes que vengan, ¿verdad? Quizás a decirnos que Dios nos va a bendecir, nos va a prosperar económicamente, nos va a dar ciertas cosas materiales y cuantas cosas. La palabra del Señor claramente nos enseña y nos dice que Dios, ¿verdad?, es un Dios que desea, ¿verdad?, bendecirnos, que desea prosperarnos, ¿verdad?, como le dice Juan al amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. El deseo y el anhelo del Señor es que nosotros vivamos una vida plena, una vida bendecida, una vida ahora sí exitosa en todas las áreas, en todos los aspectos de nuestra vida. Pero muchas veces, amados hermanos, no entendemos a veces por qué tendremos que pasar ciertas situaciones, tendremos que pasar problemas, tendremos que atravesar a veces crisis económicas, a veces pérdidas económicas o familiares y tantas cosas así. No lo entendemos por qué. Lo único que sí podemos saber y entender que Jesucristo nos dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Amén. Es lo que Jesús nos dice. Y yo desde el día de anoche empecé a meditar y a pensar, y solamente le escribí al pastor y le digo: mira, una de las dos cosas voy a hacer. Pero dije, ya llegando allá personalmente platicamos, sea el testimonio o sea la palabra. Y dentro de mi corazón yo le preguntaba al Señor, que en cada lugar que voy, Señor, ¿cuál es la palabra que tu pueblo necesita? Y entiendo claramente cuando el Espíritu Santo habla en mi interior y me dice: es esto lo que yo quiero que tú hables. Y hoy en esta mañana, ¿sabes de qué vengo a hablarte? Acerca de la comunión con Dios. Aleluya. Que es algo muy importante, que es el cimiento de nuestra vida espiritual, la comunión con Dios, hermanos. Amén. Y yo quiero que veamos en esta mañana cuáles son los beneficios o qué resultados hay a través de la comunión con el Señor.
Y podemos ver, hermanos, que tu comunión con Dios te fortalece. Y la comunión con Dios nos hace crecer. Amén. Amén. La comunión con Dios nos da vida. La comunión con Dios nos da fe. Amén. En nuestros momentos difíciles. Aleluya. Y yo en esta mañana, iglesia, no vengo a hablarte cosas que no las he vivido. Vengo a hablarte cosas, y aquí el pastor es testigo porque conoce mucho de mi vida, casi toda mi vida, ¿sí? De cosas que hemos atravesado y que hemos vivido. Así que al compartirte yo esta palabra, me siento con esa plena libertad y esa autoridad del Señor. ¿Por qué? Porque son cosas que las he experimentado y las he vivido. El texto que nosotros leímos, iglesia, habla de los momentos difíciles y cruciales que nuestro Señor Jesucristo iba a empezar en su trayectoria a la cruz del Calvario. Ahí dice la palabra, quise que leyésemos toda la porción para entenderlo mejor, y dice la escritura que entonces Jesús tomó a sus discípulos y se fue ¿a dónde? Al huerto del Getsemaní, que sabemos que Getsemaní significa lugar de prensa, ¿verdad? Entonces vemos allí, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo llega a ese lugar, no iba a pasear, no iba a relajarse, no iba a tomar un poco de aire, sino que el Señor Jesucristo iba ¿a qué? A entrar en una comunión con el Padre. Amén. En una comunión con su Padre, porque ciertamente Él era Dios, Él era Jesús, el Hijo de Dios, pero también era carne, humano como nosotros, así. Sentía como cuando tú sientes, cuando te pellizcan, cuando te hacen un menosprecio, cuando vives algo, sientes el calor, el frío. Así nuestro Señor Jesucristo lo sentía. Entonces dice la historia que llega el Señor Jesús a ese lugar del huerto del Getsemaní juntamente con sus discípulos, y les dice a sus discípulos: quédense aquí. Y dice que Él se fue un poco más adelante, se postró con su rostro en tierra y empezó a clamar al Padre que le diera la fortaleza, que si era posible, dice: pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y si nosotros, iglesia, nos detenemos a pensar un momento, cuando el Señor Jesús le está diciendo al Padre: hágase tu voluntad y no la mía, ¿qué podemos pensar o qué podemos dialogar en esta mañana? Que como hombre, como carne, ¿qué piensan ustedes? No hubiese querido, ¿verdad? Porque ¿a quién le gusta sufrir? No somos masoquistas, ¿verdad? Que nos gusta el sufrimiento. Todos queremos el bienestar, todos queremos la comodidad, todos queremos lo mejor. El Señor Jesús sabía que los momentos que a Él esperaban eran fuertes y dolorosos. El Señor Jesús sabía que los momentos que iba a atravesar no era nada fácil. Como hombre, porque lo iba a sentir como humano, como hombre. Amén. Amén. Entonces el Señor Jesús empieza a clamar en el lugar de prensa. Te puedes imaginar que estaba siendo como triturado, ¿verdad? Estaba siendo como oprimido, estaba ahí, tanto que dice la escritura, uno de los evangelios dice que su sudor era ¿qué? Como gotas de sangre. Era la oración, el clamor era tan intenso, hermanos. Era un clamor que yo creo que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo le decía al Padre: estoy dispuesto, pero necesito de tu ayuda. ¿Por qué? Porque lo iba a padecer en su carne. Porque Él sabía que le esperaba
una corona de espinas, porque él sabía que le esperaban unos clavos en sus manos, que le esperaban unos clavos en sus pies y que una lanza iba a hacer traspasar su costado, y eso lo iba a vivir en su carne, iglesia. Amén. Aleluya. Él necesitaba la fuerza de Dios, Sí, amén. del Padre. Él necesitaba la fortaleza del Señor, de su Padre, que le diera esa fuerza sobrenatural, porque sabes cómo nos sentimos cuando estamos atravesando una situación difícil, hermanos. Sentimos que no encontramos solución, sentimos, a veces hasta queremos como bajar a Dios del cielo. ¿No les ha pasado? Amén. A veces yo, parece que lo quiero bajar y que así físicamente esté ahí conmigo. Pero las cosas no son así de esa manera, hermanos. Y hoy el Señor viene a enseñarnos algo que ya lo sabemos, más bien viene a recordarlo. Es en la comunión con Dios, hermanos. Amén. Jesús mantenía una íntima comunión con su Padre. Cuando Jesús iba rumbo al Gólgota, eran momentos dolorosos para él, para los discípulos y las multitudes que le seguían al Maestro. Pero Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre, entregar su vida en sacrificio por nosotros. Eran momentos dolorosos en la voluntad de Dios. Hay días difíciles, días malos. Y estos serán conquistados por aquellos cuya comunión con Dios es sincera, fuerte y constante. Aleluya. Amén. Aleluya. Pudiésemos como decir y mencionar, iglesia, aquí está el secreto. No es un secreto, porque lo tenemos en nuestras manos, en nuestras casas, en nuestros hogares. Amén. Ahí lo tenemos, aquí, tan cerca de nosotros, dice Romanos, cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón podemos decir, tan cerca está la palabra con nosotros. Aleluya. Podemos decir, la palabra vive con nosotros. Pero ¿qué tanto echamos mano de ella? ¿Qué tanto la llevamos a la práctica? Hace unos días platicaba con mis hijas y a veces los jóvenes pues te hacen comentarios y cosas así, y luego a veces dicen, no mamá, ay, y a veces toman actitudes medias arrebatadas. No, hija, no es así, mira, Dios así dice. No, pero que mamá, que usted ya tiene mucha paz. Hija, mira lo que Dios dice. Por nuestra voluntad haríamos el primer arrebato, haríamos las cosas a nuestra manera. Jesús claramente, hermanos, nos dice en su palabra que esos días malos, que esos días difíciles, que esos días tan complicados que hoy mismo estamos viviendo, los vamos a conquistar de rodillas. Amén. Amén. Aleluya. Amén. De rodillas, de rodillas, de rodillas, de rodillas, iglesia. Así es, aleluya. En una comunión con Dios. Pero eso es lo malo de todo, que no queremos pagar el precio. No lo queremos pagar. ¿Por qué? Porque no es fácil. ¿Quién dice que es fácil? ¿Quién dice que es fácil? Que cuando estábamos aquella medianoche, fresco, bien tapaditos, y de pronto se nos va el sueño y parece que algo empieza a hablarnos. Levántate a orar, despiértate, dobla tus rodillas, o simplemente empiezas a sentir esa necesidad en tu corazón de clamar a Dios, y te acuerdas, mi hijo, esto, lo otro, más lo otro, este problema, esta deuda, esta situación, esta circunstancia, esto que quiero lograr, y dentro de sí nos damos cuenta y decimos, nadie puede ayudarme, solamente Dios, y es por eso que tengo que levantarme y doblar mis rodillas, porque el salmista dice, en mi angustia clamé al Amén, Señor, aleluya. y Él me oyó y me libró de todos Amén. mis temores. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó a Jehová y Él lo oyó. Amén. El Señor hoy viene a recordarnos, iglesia,
que es en esa comunión donde vamos a conquistar los días difíciles. Y Él nos puso el ejemplo. ¿Ustedes creen que como Dios tenía la necesidad de ir a ese huerto y postrarse y doblar sus rodillas? Como Dios no tenía la necesidad. ¿Por qué? Como les dijo a aquellos discípulos cuando se acercaron para dañarlo, y le dice aquel, creo Pedro, le dice: no, mira, si yo quiero ahorita mismo puedo hacer que descienda una legión de ángeles y los destruya. Pero no es así, iglesia. Entonces vemos, hermanos, recordemos que Jesús alcanzó la victoria sobre la traición de Judas, sobre la decepción del abandono de sus discípulos en el momento de su captura, sobre el dolor, sobre el menosprecio en el huerto del Getsemaní. Pues es ahí donde oró a Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Esto dice Hebreos 5:7. Aleluya. No tan solamente le esperaba la cruz al Maestro, hermanos. No tan solamente eran los clavos, era la corona de espinas, la lanza en su costado y todo lo que ustedes ya saben y sabemos que pasó. No solo eso, un Jesús en un huerto de Getsemaní, supuestamente con aquellos que decían estar con Él, con aquellos que le decían que lo amaban, con aquel que le dijo: si es necesario hasta la muerte voy a ir contigo, y aunque todos te dejen yo no te voy a dejar. Y le hizo tantas promesas que parecía que de verdad eran bien firmes esas promesas. Ve cómo de un momento a otro nuestras actitudes cambian. De un momento a otro la fe se nos va. De un momento a otro nos amedrentamos. De un momento a otro el pánico, el temor invade nuestro corazón y nos olvidamos de los principios de la palabra. Y allí se encontraba el Maestro, sabiendo que todos lo iban a abandonar, sabiendo que venía el que lo iba a traicionar, el que metía la sopa en su plato. Qué difícil. ¿Cuántas veces, hermanos, si alguien aquí, yo creo que todos en algún momento hemos vivido alguna decepción, ¿verdad? Amén. Hoy se está casando un hermano en la ciudad de Chilpancingo, salió del Cerezo. Me habla otro hermano y me dice referente a la boda por la iglesia, ya pasó la del civil. Y me dice otro hermano: hermana, dice, va a ser la boda allá en tal lugar a tales horas, ¿ya va a ir? Le dije: no, hermano. Dice: ¿cómo? ¿No la ha invitado el hermano fulano? Le dije: no me ha invitado. Dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo es justo? Si ustedes lo han apoyado bastante. Mi esposo le sacó el documento, el certificado en el hospital para que se pudiera casar por el civil. ¿Y sabes qué? Solamente el día que fui y recogió el certificado en la casa, dijo: hermana, el 14 de febrero me caso por el civil y en 2 semanas más nos presentamos en la iglesia, porque hasta que nos presentemos en la iglesia vamos a poder unirnos como matrimonio. Espero y nos puedan acompañar. Vemos, hermano, ahí enseguida, ahí nos dice. Esa fue la única invitación. Hace unos días hablé con él por un asunto, un teléfono que le pedía, y le pregunto: hermano, ¿ya se casó o qué? Pues yo sabía, porque mi esposo le dice: sí, hermana, ya, pero falta la de la iglesia. Y solamente así, y nosotros como si ni nos conociera. ¿Cómo te sientes? Ni modo que digas que contenta, a gusto. Como que dices: me estás viendo como un desconocido. Así miraron los discípulos al Maestro. Todos, en cuanto lo capturaron, sabemos la historia, porque allí mismo, después de orar, pero vean qué interesante. Dice que se fue una vez y se postró y clamaba al Padre.
Y luego se fue otra vez. Y dice que regresó, ¿y cómo los encontró a ellos? Durmiendo. Y dice que nuevamente vino y los halló durmiendo. Porque ellos no tenían ninguna responsabilidad, ningún compromiso. Pero ¿qué tal cuando estás en esa agonía? Cuando estás clamándole a Dios que quieres que tu hijo sea posible que entre a la universidad, que logre esto, que logre el otro, que a tu esposo le den esa cédula o X, ¿verdad? Allí sí sabemos, ¿verdad? Allí sí nos ponemos, pero bien al tiro porque nos interesa. ¿Y los discípulos cómo se encontraban, hermanos? Tranquilos, relajados, durmiendo. Cuando regresa el maestro, dice: ¿no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tu carne siempre se va a oponer, o sea, nosotros mismos, nuestra carne es la lucha mayor. ¿Por qué? Porque estamos en esa constante lucha, que la carne va hacia abajo, el espíritu hacia arriba, y la carne no quiere humillarse, no quiere doblegarse, no quiere pagar el precio, hermanos. La tercera vez que regresa Jesús les dice: ya levántese, ya no tiene caso. Pero él había estado en comunión con su Padre. Amén. ¿Cuántas cosas le estaría diciendo al Padre, iglesia? Cargando todo el pecado del mundo, hermanos. Cargando todas nuestras maldades, iniquidades, nuestras rebeliones. ¿Cuántas cosas le diría al Padre? Quizás a lo mejor podemos pensar como humano que decía: es mucho peso, Padre, es mucho sobre mí, ayúdame, fortaléceme. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, no sé si alguna vez has ido a la presencia del Señor? Yo a veces, más de una vez le he pedido perdón, porque más de una vez le he dicho: no puedo ya, no puedo. Pero tenemos la promesa de su palabra en el libro de Isaías, que dice el Señor: cuando tú dices no puedo, Él dice: yo te ayudo. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Y cómo estaría nuestro Señor Jesucristo? Sabiendo que todos lo iban a abandonar, sabiendo que el que comía con Él a su lado, que el que estaba siempre ahí con Él, el mismo que lo iba a traicionar. Qué mal se siente, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría el corazón de nuestro Señor Jesús? Triste, angustiado, lleno de dolor, sintiendo lo que es sentirte decepcionado de los... Dices: pero es que me lo hubiera hecho otra persona, diría: pues es otra persona. Pero los que están cerca de mí, los que caminaban con Él, los que dormían con Él, los que comían con Él, los que andaban con Él, y entre comillas parece que de verdad lo amaban y que eran sus amigos. No, amados hermanos, no, le tocó vivirlo solo. La decepción, la angustia, el dolor, le tocó vivirlo solo. En ese momento que lo capturaron, ¿qué pasó? Se dispersaron, cada quien por su lado. Allá el Pedro en el patio, y le dijeron: ¿tú eres? No, yo ni lo conozco, ni sé de quién me habla. Y acá, y los otros ni se digan. ¿Dónde estarían que no querían asomar ni la cara? Amedrentados, asustados, desanimados, sin fe, sin esperanza. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él se supo preparar y supo entrar en esa plena comunión con su Padre, ofreciendo ruegos y súplicas, dice, al que podía librarlo, hermanos. Aleluya. ¿Quién es el que nos puede librar, hermanos, de nuestras angustias? Dios. ¿Cuántos problemas tan difíciles estamos viviendo?
ahora mismo y podemos ver como la obra de Satanás. Dijera el pastor, yo veo cada paso, cada situación. 2 años tiene que se graduó mi hija Giovanna, no le puede llegar su título, ella desesperada, ya se me quería ir a Estados Unidos, ya te imaginarás, creo te platiqué. Ay, Padre lindo, pero yo ya sé dentro de mí a dónde voy a pelear mis batallas. Y empecé a clamar y a orar. Hace un año, precisamente va a ser un año, que un amigo la invitaba y digo, ay, Padre lindo. Y en un momento me dice mi hija, pues no es una niña, me dice, además mamá, te lo hago saber. Oye, esas palabras como diciendo, ay Señor, y tómalo con mucha sabiduría, con mucha cautela, agárralo con pinzas. No, porque son situaciones que si tantito le hierras, ya echaste a perder las cosas. Justamente hace un año que me iba a ir a Estados Unidos, me fui a predicar. No tienes idea con qué corazón me fui. Deseaba no salir, pero ya tenía un compromiso, ya tenía unos vuelos que había pagado. Y hermanos, allá donde estaba, clamaba y oraba al Señor, clamaba y oraba al Señor. Así anduve sirviéndole y predicando. Quiero decirles que cuando estamos en angustia, aun cuando doblamos nuestras rodillas y oramos, sentimos esas cosas tan feas que se sienten, y a veces parece que Dios no nos escucha, y a veces como que hay esa angustia nos quiere ganar, nos quiere envolver más que la fe, hermanos. Pero tenemos que luchar porque tenemos a un Cristo de poder, hermanos. Aleluya. Y allá ando, hermanos, pero allá ando predicando porque tenía que hacerlo, y dale. Terminé mi jornada y regresé. Cuando regresé, el Señor me dio la sorpresa. Aleluya. Me dio la sorpresa porque cuando regresé los pensamientos de mi hija estaban cambiados completamente. Gloria a Dios. Aleluya. Y me dijo mi hija, dice, mamá, ¿sabes qué? Dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, dice, mientras voy a trabajar aquí, mientras mi título me llega. Y ay, al otro día que yo llegué, porque llegué yo por la noche a Chilpancingo, y que cuando ella se levantó, mami, ¿cómo te fue? Y me empezó a platicar, dije, ay, gracias, Padre lindo. Ay, pero yo sentía que ni el sol me calentaba. Yo decía, ay, Señor, solo tú, Padre, solo tú, Señor, solo tú, Dios, porque cuando ya se les pone aquello, cuando las haces es cambiar de parecer. Pero ¿saben qué, hermanos? Por eso vengo diciéndoles cosas que las he vivido, las he experimentado. De rodillas vas a conquistar tus batallas. Amén, aleluya. Y no estoy hablando de que solamente te postres 5, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, sino que entremos en una comunión fuerte, hermanos. Amén. En una intimidad, en algo que podamos sentir, que llegamos a tocar el corazón de Dios, que podemos sentir que la respuesta, así como Ana, dice que cuando ya se levantó de ese lugar ya no era la misma. Su semblante cambió, porque sabemos, iglesia, que tenemos a un Cristo de poder, hermanos. Y que nada imposible es para Él, hermanos. Amén. Él todo lo puede, Él todo lo tiene bajo su control. Pero es nuestra fe, hermanos, la que muchas veces nos hace falta, hermanos. Así que, amados hermanos, vamos a proseguir. Dice, este es un gran pasaje que nos da el secreto de la victoria. La comunión con Dios es nuestra fortaleza, es la herramienta o provisión que Dios nos da es la herramienta o provisión de Dios para nuestra victoria. Aún haciendo la voluntad de Dios, tendremos que superar obstáculos. Dios mismo nos dará sus fuerzas para vencer. No desmayes, el Padre le dio la victoria a su Hijo, y también es nuestro Padre, y con Él venceremos. Amén, Amén, aleluya. aleluya. Pero sí tenemos que
doblar nuestras rodillas. Sí, amén. Ahora mismo, en este mismo momento, yo tengo muchas necesidades. Y esa necesidad es la que me hace levantarme por las madrugadas, por las noches, o a veces antes de dormirme. Si me siento así con esa fuerza, empiezo, o a veces aunque no tenga tantas fuerzas, y le digo: Señor, aquí estoy nuevamente. Y recuerdo la insistencia de la mujer que iba delante del juez injusto. Que ahí el Señor nos da una enseñanza preciosa, que si nosotros estamos insistiendo, persistiendo, insistiendo y persistiendo, vamos a lograr, vamos a conquistar, vamos a llegar al objetivo que queremos, hermanos. Pero tenemos que, iglesia, tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que pedir, tenemos que gemir, tenemos que entrar en esa intimidad como el Señor Jesucristo nos enseña en el huerto del Getsemaní. Amén. Ahí el Señor, el Padre, nuestro Señor, estaba fortaleciendo la vida de su Hijo Jesucristo. Porque lo que venía era grande, era terrible lo que venía. Si aún así, hermanos, podemos entender cuando Él estaba en la cruz, esa palabra que dice es un interrogante que yo la he meditado más de una vez. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y era acaso que el Padre lo había desamparado? No, pero como humano estaba sintiendo lo fuerte, lo difícil. ¿Cuántas veces, iglesia, nosotros así nos hemos sentido? A veces solos, pero no estamos solos. A veces parece como que todo va mal, todo gira contrario y tantas situaciones y tantas cosas. Pero el Señor, hermanos, quizás muchas veces está probando nuestra fe. Amén. Quizás el Señor está viendo hasta dónde tu fidelidad. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando estamos bien, miren, cuando hay trabajo, cuando hay salud, cuando hay dinero, cuando hay carros del año, cuando hay todo de lo que ustedes saben, hasta paseos, ¿verdad que es fácil servirle al Señor? ¿A poco no? Es fácil alabar a Dios, levantar nuestras manos y decir: yo te amo, Señor. Pero ¿qué cuando hay alguna situación? ¿Qué cuando hay alguna enfermedad? ¿Qué cuando hay escasez económica? ¿Qué cuando hay alguna situación? Ay, Señor bendito. Dices: pues, Señor, hace como un mes le platicaba al pastor que perdí mi cartera en Acapulco, que iba a una iglesia a predicar. Y la primera vez, hermanos, la primera vez que predico en un púlpito sin tener siquiera dinero para regresarme al lugar a donde iba. Y me preguntaba dentro de mí, decía: ¿me estás probando? ¿Me estás probando o estás probando mi fidelidad? Y me paré al púlpito, hermanos, créanlo, deseaba ese día no tener que predicar. La verdad, como humana, el deseo en mi corazón, en mi espíritu, está en servir al Señor. Pero como humana sentía, mira, había perdido más de 6,000 pesos y todos mis documentos, mi cartera nueva, mis llaves de mi casa, una foto que tanto apreciaba, unas fotos y todo. Dije: ¿me estás probando, Señor? ¿Me estás probando? Dije: ¿sabes qué, Satanás? Sí puedo. Y sí puedo. Y cuando me paré en el púlpito, le dije a la congregación, todos se dieron cuenta de lo que me pasó. ¿Y sabe qué les dije? Estamos en victoria. Amén. Aleluya. Dentro de ti estás sintiendo cosas horribles. Ya sabes tú lo que se siente. Estamos en victoria. ¿Cuántos están en victoria? Yo estoy en victoria. Aleluya. Yo estoy en victoria. Yo estoy en victoria. Amén. En victoria.
aunque no tengas ni siquiera para el pasaje para regresarte, no sé ni cómo voy a regresar, estoy en victoria. Amén. Terminando el servicio, hermanos, el Señor se movió de una manera poderosa. Gloria a Dios. 3,600 me juntaron, eran Gloria a como Dios. 10 personas en ese lugar. Gloria a Dios. Y al día, eso fue el miércoles que estuve allá, el jueves me vine de Acapulco. El viernes estuve en la casa, el sábado me habló una hermana y me dice: hay una iglesia donde te conseguí para que vayas a predicar. La verdad me sorprendió Dios. Me dieron 2,000 pesos de ofrenda. Gloria a En este mismo lapso de la semana el Señor me devolvió Dios. casi todo lo que se había perdido. Aleluya. Pero declaré una palabra de fe y le dije al Señor: esto está en tus manos y yo deseo que esa cartera vuelva conmigo, pero si no, yo esto te lo entrego, porque te tortura, te hace sentirte tan mal emocionalmente. Pero al terminar el servicio me dice la pastora: el Señor me dijo que le diera esto, me dio 3,000 pesos. Y dije: no, hermana, no haga eso. Sentía yo un pecado, una anciana de 71 años que está para, hermana, ya está para que yo le dé. No, hermana, el Señor me lo indicó cuando yo estaba ahí. Y no tan solamente tuve para el pasaje, al día siguiente fui, hice todos los pagos a lo que había ido a pagar a Acapulco, compré mi pescado, me regresé y todavía me quedó un poquito de dinero. Aleluya. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Por la madrugada me desperté y todavía pensando en esas cosas, ¿por qué me pasaron? No lo entiendo. Y empecé a orar al Señor y empecé a interceder. Y la hermanita que llevaba ahí conmigo dice: yo me desperté y dije: ¿a dónde oran? ¿A dónde oran? Y te busqué, y se va a la sala allá del departamento en Acapulco y empieza a clamar conmigo. De 5 a 7 terminamos la oración y créalo, le paré porque me tenía que ir a hacer cosas, pero cuando nos concentramos, hermanos, en estar clamando, intercediendo, pidiendo, no nos alcanza 1 hora, no nos alcanzan 2, queremos más tiempo porque hay mucha necesidad, iglesia. Amén. Hoy en estos tiempos que estamos viviendo hay necesidad de todo tipo. Miren cuántas cosas estamos viviendo tan difíciles y complicadas, tantos problemas de salud. De buenas a primeras estaba bien. Ayer por la tarde empecé con este malestar y dije: ay, Dios mío, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es nuestra fuerza, iglesia. El Señor Jesucristo nos ha enseñado a dónde vamos a conquistar nuestras batallas. Sí, amén. ¿A dónde? ¿A dónde? Es en su presencia. ¿A dónde? Es en la intimidad. ¿A dónde? Es doblando nuestras rodillas delante de la presencia del Señor, y Él nos va a dar la victoria, hermanos. Así como el Padre le dio la victoria a su Hijo Jesús, nos va a dar la victoria. ¿Sabes por qué? Porque un día Él ascendió a los cielos y dice la palabra del Señor que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, del cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, hermanos. ¿Por qué se le dio ese título? ¿Por qué se le dio ese nombramiento? Porque conquistó, ¿verdad, hermanos? Conquistó la muerte, conquistó, hermanos, la venció, la derribó, conquistó la victoria en la cruz del Calvario, cuando Él pudo decir desde la cruz: consumado es, está hecha la salvación. Aleluya. Y es por esa gracia y por esa redención que tenemos vida eterna, hermanos. Amén. Y quiero concluir diciéndote esto, mi hermano. Cuando el apóstol Pablo estaba prisionero con Silas por predicar la fe en Jesús en el calabozo de más adentro, en la cárcel de Filipos, con los pies en el cepo y sus espaldas heridas por los azotes, dice la Biblia así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y entonces, hermanos, al instante se abrieron todas las puertas
y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. Mire qué hermosa actitud. Pablo y Silas estaban viviendo una situación difícil, Amén. pero ¿sabes qué? Gracias a Dios que no eran como tú y yo. Si no hubieran estado ahí quejándose, y esto me pasa por venirle a servir al Señor, y esto tengo que vivir, dice mi hija cuando regresé, mamá, ¿cómo te pasó eso? Nunca te había pasado eso, que perdieras tu cartera. Dice, mamá, mejor ni hubiera sido. Le dije, no, hija, no digas eso. No, es que es una joven. Le dije, no digas eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando salió una de las hermanas, puso una ofrenda en mi mano y me dijo, hermana, usted es de Dios, siga adelante, que nada le detenga. Y luego otra me dice, hermana, tenía mucho tiempo que no sentíamos la presencia de Dios como hoy la sentimos. Y dije, bueno, si eso implica el dinero y todo, pues no importa. Aleluya. No importa, Señor. Tú eres mi proveedor, tú eres el que sostienes mi vida, y aquí me estás enseñando nuevas experiencias y nuevas cosas que estoy aprendiendo para madurar. Sino que les voy a platicar, qué experiencia les voy a decir. Y ¿sabes qué? ¿Te imaginas las circunstancias en las que estaba Pablo y Silas, hermano? Se dice, ¿verdad? Dicen los estudiosos que era desde la cabeza hasta sus pies, ¿verdad? Que los tenían así, encogidos, hechos bolas, como junco. Y no tan solo eso, en la cárcel de mayor seguridad, en las tinieblas, en una cárcel fría, y por si fuera poco, sus heridas en su cuerpo, quizás sangrando, ¿verdad? Quizás a lo mejor un ojo hinchado, quizás acá la carne abierta de los azotes. No, lo que dice la Biblia se entiende que era fuerte, hermanos. Pero ¿sabes qué? Cuando las personas saben tener comunión con el Padre, nada ni nadie les va a robar esa comunión. Amén. No te lo va a robar el trabajo, no te lo va a robar la familia, no te lo va a robar nada. En esos momentos ellos empezaron a orar y a cantar y a alabar al Señor, a decirle al Señor, eres grande, eres bello, eres hermoso, y provocaron que la presencia de Dios descendiera en esa cárcel de una manera poderosa, hermanos. De una manera poderosa, que dice la Escritura que de repente vino un terremoto y todas las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron, y ya aquel carcelero ya se iba a matar, y bueno, tanto drama. Pero le dice Pablo, hey, detente. ¿Qué dice el carcelero? Pues de por sí me van a dar cuello, ¿verdad? Pues de una vez. Entonces fue cuando él preguntó, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Dios tenía planes y propósitos. Dios tiene planes y propósitos para nuestras vidas. Amén. Aleluya. Iglesia, quiero concluir diciéndote, cuando el panorama es oscuro y complicado, es necesario poner nuestra confianza en Dios, y la lograremos a través de la comunión con Dios en oración. Amén. Pero tenemos que pagar el precio. ¿Fue fácil para Jesús? No. ¿Es fácil para nosotros? No. Quiero concluir cerrándote esto, un testimonio breve, y el pastor lo sabe. Hace unos años atrás, yo tenía una batalla muy difícil con uno de mis hijos. Digo difícil porque era difícil. Él andaba con una joven, ya me andaba queriendo desertar de los estudios, y hablábamos con él y no entendía, y no entendía, y no entendía, y mira que esto, y mira que el otro. Falló en la escuela donde estaba. Digo, es difícil porque fueron 50,000 pesos, como si los agarrara y los echara al bote de la basura. No es tan fácil, hermanos, ganarse el dinero. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Sin embargo, uno hace el esfuerzo para que tus hijos prosperen, se logren algo en la vida. Entonces, hermanos, mi hijo no entendía, hablaba mi esposo con él, y yo, mira,
y mira, y mira, y mira. Hermanos, para no hacerles larga la historia, un día dije yo, en mi desesperación y mi angustia, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya no sabía qué arma usar. Yo quería, digo, ¿cómo, Señor? ¿Cómo? Y yo sentía, ay, como esa agonía y esto que sientes cuando no ves lo que tú deseas realizar. Y hermanos, dije, ya sé, yo ya sé, porque dentro de mí yo ya sé con qué armas voy a pelear. Dije, me voy a someter 7 días de ayuno, no importa que tenga, saben cómo andamos las mujeres, ¿verdad? Que no paramos y no tenemos quietud, tranquilidad. Aún en medio de eso me voy a esforzar, Señor, tú conoces mi deseo. Hermanos, me puse 7 días, todos los días entregaba y ayunando. Y dije, estos 7 días lo voy a ungir cuando esté durmiendo, ahí voy a ir, lo voy a ungir. Y así, hermanos, dije, no, es que soy un poquito obstinada, dice mi esposo, no, lo que te propones hasta que lo logras. El que persevera alcanza, hermanos. Y saben que me levantaba a la hora que me despertara, yo le decía al Señor, sea a la 1, sea a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, en fin. Me levantaba y ungía. Dormido y lloraba. Ungía, lloraba. Despacito, con prudencia, con sabiduría. No vas a estar haciendo un escándalo, no. Así quedito, pero allí estoy haciendo, hermanos. ¿Y qué creen, hermanos? Como 3ª, 4ª noche te dije, ¿verdad? Y lo terminaba de orar y de ungir y me iba a mi cuarto y ahora sí me ponía a orar, a clamar, pero primero allá y luego acá yo sola. Hermanos, así lo hice 7 días. Hermanos, para la gloria del Señor, el Señor me dio la victoria. Como al 3er, 4º día, hermanos, terminé de orar todo. Me volví a acostar porque a veces me levantaba a la 1, 2 de la mañana. Empecé a dormirme, hermanos, y cuando empiezo a dormirme nuevamente, después ya de haber orado, de haber ungido, de haber hecho lo que hacía, empiezo a ver en el sueño, hermanos, que yo me acercaba y oraba por mi hijo. Y yo miraba en el sueño que me acercaba por la ventana, que no era lógico porque mi hijo dormía en la parte de arriba y pues ¿cómo me voy a poder subir por ahí? Pero yo miraba que oraba, le ponía las manos sobre su cabeza, hermanos. Y en el momento que yo ponía mis manos con aceite sobre su cabeza, él empezó así a retorcerse, como que empezó a sentir que lo estaba ministrando. Y rápidamente, hermanos, conforme se empezó a retorcer, ya no era mi hijo, hermanos, sino que se convirtió en un animal, ¿qué te dijera, hermana? Como si fuera un pichón. Y sale del cuarto, pero saliendo de su recámara, mi recámara está pegada, y sale y se mete a mi recámara. ¿Y a dónde crees que va a caer? Justamente en mi cama. Pero cuando ya cae en mi cama, yo vengo rápido corriendo tras él y le pongo mis manos, pero yo me acuerdo que se las ponía así al animalito, porque miraba esa palomita y se las ponía yo así, miren, y orando. Pero para esto, como yo estaba así, yo me movía y estaba hablando en lenguas y me movía, y en aquella pues batalla, y cuando le pongo mis manos así, lo estoy ministrando, ya no era ese pichón como a ese animal que yo miraba, era una paloma. Pero yo seguía con mis manos allí. Y en eso, hermanos, mi esposo me mueve, me despierta, dice, ¿qué tienes? Déjame, estoy peleando. Déjame, le digo, ¿para qué me despiertas? Dice, es que te estás moviendo mucho y hablando en lengua. Le dije, tú cuando me veas así, tú déjame, porque yo no descanso ni dormir. Y el Señor me dio la victoria, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Saben qué, hermanos? Se los digo como testimonio humildemente. Para la gloria del Señor, hermanos, yo no supe ni cuándo ni cómo mi hijo dejó a esa muchacha. Es que estaba haciendo cosas indebidas, hermano.
Y yo le reprendí y le decía, yo no estoy de acuerdo, y yo no, ni tu padre, y yo no te voy a permitir, y yo no, y quiero que lo sepas. Pero hermanos, el Señor me dio la victoria en la intimidad, Aleluya. luchando, peleando la batalla. Amén. Dejó a esa joven, hermano, terminó, y esa muchacha hasta se casó. Y para la gloria del Señor, hermanos, pues mi hijo ya se graduó, ya va a terminar su año de internado. Y pues ahora dice él que también se quiere especializar. Gloria a Dios. Digo, Señor, pues su vida está en tus manos, tú sabes lo que vas a hacer de ellos, hermanos. Es en la intimidad con Dios que vamos Amén. a conquistar. Dios les bendiga en esta mañana. Amén. Voy a Aleluya. dejar el lugar al pastor para que lo ore. Que Dios sea con ustedes. Amén. Amén. Yo quiero orar por ustedes. Cuando ella me hablaba, dice que la conozco porque sí, cuando ha pasado por problemas me habla para que oremos juntos, y muchas veces de lo que Dios me mostraba le compartí, lo que Dios le hacía sentir se le confirmaba, y doy fe de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y yo quiero que esta palabra que ella ha compartido hoy sea de bendición para ustedes. Amén. Yo quiero que se pongan de pie, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos permita aprender de esta historia. Jesús no oró para evitar la cruz, Jesús oró para que se hiciera la voluntad del Padre. Y eso es lo maravilloso. Por eso es que la hermana habla del testimonio de lo que Dios hizo, porque Dios la metió por la prueba. El día que escuchen su testimonio de donde Dios la levantó, nos vamos a dar cuenta que Dios es poderoso. Me decía apenas un varón en la casa estos días pasados, me dice, hermanos, que yo soy de la generación pasada que todavía creo en milagros. Yo es que yo también soy de esa generación que Dios hace milagros. Vamos a orar. Padre, tu palabra ha sido predicada, Señor, tu palabra ha sido dejada en el corazón y ha sido hablada, Señor, en los labios de alguien que clama, alguien que ha peleado, alguien que ha intercedido en oración, a través de alguien, mi Dios amado, que tu Espíritu Santo la metió al desierto, la metió al proceso, la metió, mi Dios amado, a la prensa, Señor. A través de alguien que en su cuerpo trae la evidencia de la palabra que es viva y poderosa, que es el Evangelio. A través de alguien, mi Dios amado, que en su cuerpo trae las marcas de Cristo, las marcas del Evangelio. Padre, aquí estamos, Señor, para pedir que tu Espíritu Santo ministre en nuestra vida, que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga comprender la importancia de orar, la importancia de doblar rodillas, la importancia de dejar que tú te glorifiques, que se haga tu voluntad, pero insistir, Señor, en la oración. Jesús no tenía necesidad de orar, pues Él era Dios. Sin embargo, el hombre que más se registra en la Biblia con oración es nuestro Señor Jesucristo. El hombre que más tiene evidencias de oración, de hablar con el Padre, es el Señor Jesucristo. Eso nos da una gran lección, mi Dios amado, la importancia de mantener una intimidad